Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, muy buenos días a todos y sean bienvenidos a esta primera jornada espírita que se realiza en la capital de España, en Madrid. Vamos a hablar de las bases del espiritismo y dónde se sustenta. ¿Qué es el espiritismo? Estarán preguntándose ustedes. ¿Cuál es el objeto de la doctrina espírita? ¿Cuáles son los fundamentos y la base del espiritismo? Porque nos tenemos que apoyar en unos fundamentos y en una base del espiritismo. Y eso es lo que vamos a ver de una manera breve, sencilla, clara, para que todos ustedes lo puedan comprender. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y destino de los espíritus, de su relación con el mundo corpóreo y las consecuencias que se derivan de esta relación, así como el conjunto de principios y leyes enseñados por los espíritus superiores, contenidas en las obras de Allan Kardec, estas obras constituyen la codificación espírita. La palabra espiritismo fue creada por el señor Hipólito León Benizar Ribay, nacido el 3 de octubre del año 1804 en Lyon, en Francia, profesor y pedagogo de profesión. Hombre ilustrado, con una amplia formación, fue y es actualmente conocido con el seudónimo de Allan Kardec, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A Kardec le llamó la atención el pasatiempo de la época parisina, donde se reunían alrededor de una mesa llamada parlante, a la cual se le hacían preguntas y la mesa contestaba por golpes. Dado que la mesa no es un ser inteligente, como todos sabemos, Kardec entendió que había algo más detrás de todo esto. Inteligencias no visibles, que no se veían, pero que estaban ahí. Por lo cual se adentró en este gran mundo espiritual, instruyéndose al respecto. El espiritismo, con todos sus principios, nace de la rigurosa observación de este fenómeno de las mesas parlantes y de la aplicación del método racional, por lo que decimos que es una ciencia de observación, cuya descripción se hará detalladamente en la siguiente conferencia. Puesto que es una enseñanza emanada de los espíritus y siendo, como he dicho, una ciencia nueva, como es lógico, requiere de una palabra nueva para definirla. Y fue el mismo Allan Kardec quien la crea, llamándola espiritismo, nombre con el que fue y sigue conociéndose a través nacional e internacional. Las comunicaciones con los espíritus se han dado en todas las épocas de la humanidad. Eso todos lo sabemos, porque siempre el hombre ha pretendido contactar con el mundo no corpóreo. Pero la espiritualidad, las enseñanzas de la espiritualidad, la recopilación de la espiritualidad se hizo de los seres de luz, llegó de nosotros de la mano de Allan Kardec, de este insigne hombre. Sin embargo, no es solamente una ciencia de observación
pues de la misma se desprende toda una filosofía de inmediatas consecuencias morales. Es una filosofía basada en hechos reales, en hechos objetivos y no en fantasías, pues de sus principios se derivan consecuencias morales de gran repercusión para los hombres, y esta moral de la que los hombres tanto adolecen y necesitan, antes y ahora. Es una forma de vida que tiene su base principal en las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús de Nazaret. Dentro del espiritismo encontramos la figura del medium. Este lleva a cabo una labor muy importante. Como su nombre indica, es el mediador entre la realidad terrenal y la realidad espiritual. Allan Kardec codifica o recopila todas las enseñanzas dadas por los espíritus superiores de una manera sencilla y transparente en los siguientes libros. El primero de todos fue el libro de los espíritus, el que vio la luz, en el año 1857. El segundo libro fue el libro de los medios, del año 1861. Le siguió el Evangelio según el Espiritismo del año 1864. Posteriormente fue el libro llamado El cielo o el infierno, o también La justicia divina del año 1865. Y para finalizar los 5 libros, al final fue la Génesis del 1868. Bien, vamos a hablar ahora de los fundamentos y de la base del espiritismo. Y son los siguientes. Somos espíritus encarnados. Y así lo queremos hacer llegar a todos en este simposio, a través de los distintos ponentes y siempre desde la mayor humildad. Somos espíritas porque simplemente creemos en la espiritualidad, mas no entramos en el apartado de fanáticos de aquello que exponemos. Nos basamos en la enseñanza de los espíritus superiores. El espiritismo carece de dogmas, carece de rituales, carece de cultos, carece de sacerdotes. El espiritismo solamente cree en primer lugar, la existencia de un solo Dios para todos igual. En segundo lugar, la existencia del espíritu inmortal, nuestro espíritu llamado alma, cuando estamos encarnados, cuando vivimos, y espíritu cuando hemos dejado nuestra envoltura carnal. Entonces pasamos a ser llamados espíritus. Tercero, la existencia del espíritu protector del Padre, de Dios. Cuarto, la ley de reencarnación por la cual se efectúa la justicia divina por la ley de causa y efecto, o también llamada acción y reacción. ¿Hemos producido una causa? Pues por lógica hay un efecto. Por lo cual tenemos que efectuar la llamada reparación y aprendizaje. Para esto está ahí la reencarnación, para nuestro progreso. Mas no es un castigo de Dios. Fíjense, siempre se suele decir, porque Dios castiga, porque si yo hago esto, Dios me va a castigar. No, Dios no castiga, ni mucho menos. Nos da la eternidad por delante, ya que siempre se dice esta cosa que no nos gusta nada. Hemos producido una causa y hay una reparación.
Quinto, evolución de todo lo creado. Sexto, pluralidad de mundos habitados. No vamos a creer que en todas estas galaxias que hay tan maravillosas somos los únicos que tenemos el privilegio de vivir. No. Habrá otros mundos, tal vez con otras filosofías externas, pero habrá otros mundos, muchos mundos. Séptimo, conocimiento de uno mismo basándonos en el estudio de las obras de Allan Kardec para poner en marcha todo lo aprendido. Y esto nos lleva irremediablemente a un nuevo estilo de vida, a un cambio superior en todos los sentidos, a ese nuestro cambio interno, que es donde debemos de elaborar. Octavo, la noción de que somos responsables de nuestros actos durante toda nuestra existencia estando encarnados. Somos responsables. Noveno, no existe ni el cielo ni el infierno eternos. La felicidad o infelicidad relativas y después de la muerte las determina el estado moral que tiene el espíritu cuando ha dejado la materia. Décimo, el concepto de creación igualitaria de todos los espíritus, los cuales fuimos creados simples e ignorantes en su origen y destinados a la perfección, con actitudes idénticas para el bien y para el mal, según nuestro libre albedrío, porque en él nos manejamos toda la existencia, con el libre albedrío. Y onceavo, para terminar, el onceavo, la moral de Cristo contenida en el libro del Evangelio según el Espiritismo es el camino para la evolución de todos los hombres, para que podamos efectuar ese cambio. El Espiritismo nos enseña también: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como nos dejó dicho Jesús. Y desde esta base, desde este axioma, se apoya, se esclarece y se trabaja en y para el espiritismo. Cuando las personas vengan de la ideología que vengan, se acercan al espiritismo, se abre ante ellos un campo tan amplio de investigaciones que de momento no se dan cuenta de tamaña grandiosidad. A medida que van ampliando conocimientos, más ancha se torna la perspectiva de lo que antes era desconocido para ellos. Y en todo comienzan a ver la grandeza de Dios. Así comenzó la andadura del espiritismo y así continuamos en ello. Pero se preguntarán ustedes, ¿y cómo se efectúan esos cambios, esos trabajos dentro de un centro espírita? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se elabora? ¿Qué hay ahí dentro de un centro espírita? Pues bien, vamos a dar una pequeña información. El centro espírita, los centros espíritas, nos reunimos para atender, para escuchar, para orientar las necesidades de los demás, tanto sean de este mundo, encarnados, como los del otro, los llamados muertos. Y las actividades de un centro espírita son las siguientes. Se imparten conferencias instruyendo sobre el mundo espiritual. Se educa y se orienta en la mediunidad seria, conforme las enseñanzas de Allan Kardec, con la finalidad de ayudar al espíritu necesitado, no mediunidad de engaño. Cuidado, esto hay que discernirlo muy bien. No mediunidad de engaño ni de lucro.
obrando en consecuencia y estudiando siempre para estar instruidos, aunque, como es lógico, la comprensión y el aprendizaje, el gran aprendizaje de todo lo que forma el mundo espiritual, del todo lo que ocurre allá arriba, en general, nadie la sabe. Disponemos de cursos con trabajadores aptos, instruidos para ello, apoyados en el estudio de la doctrina espírita. Por lo tanto, les informo, las reuniones son a puertas abiertas, no hay nada que esconder, la puerta está siempre abierta, según lo expuesto anteriormente, para todo aquel que desee compartir lo que ofrecemos. Las reuniones de estudios, véanse sobre mediunidad, sobre pasistas, sobre esclarecedores, adoctrinadores, de enseñanzas doctrinarias, etc., se dan para que el fruto germine en el intelecto, en la moral y en el espíritu de la persona. Y esto es lógico, porque si estamos utilizando el intelecto, estudiando, desmenuzando, aprendiendo, porque no es una doctrina impuesta, es una doctrina por la cual se desmenuza aquello que estamos aprendiendo. Luego, del intelecto pasa a nuestra moral, y de la moral da un saltito y va a nuestro espíritu. Las prácticas de todo ello son en armonía. Procuramos que sean en armonía, porque si no se distorsiona el ambiente. Para lograr entender cuanto se diga sobre la doctrina, con coloquios, siendo momento de poner en marcha lo aprendido en nuestro día a día. El reto de la educación de la infancia y de la juventud se realizan con orientaciones para sus vidas futuras. La mediunidad, llevada al máximo respeto dentro de la luz y con la ayuda de la espiritualidad superior, y repetimos, para dar ayuda al alma perdida que no encuentra su caminar, e inclusive almas en completas distorsiones, perturbaciones, cuyas causas se pierden en el espacio y en los tiempos pretéritos. Tenemos en los centros espíritas también la asistencia fraterna espiritual, que sirve para ayuda del encarnado, para que encuentre la paz y la luz en la problemática que pueda tener la persona encarnada, así como de los espíritus endurecidos que tal vez perturban a la persona y no la dejan vivir en paz. La práctica de la oración en el hogar es necesaria para apartar toda clase de entidades, y el Evangelio, efectuar el Evangelio en el hogar, es una luz que perdura día y noche. Cuando nos adentramos en este mundo espiritual tan maravilloso del cual estamos hablando, tenemos apoyo total e incondicionalmente de la espiritualidad. No es que antes no lo tuviéramos, pero cuando ellos ven que queremos, nos apoyan más. No quiero decir que esa ley de causa y efecto de la cual hemos hablado antes se nos va a ir, se nos va a quitar, pero sí que la espiritualidad, de acuerdo a nuestra entrega que hacemos a ella, al observarnos cómo queremos efectuar el cambio entre nosotros y los esfuerzos que hacemos, nos apoya incondicionalmente. Y tampoco nos olvidemos de la asistencia espiritual que tenemos cuando dormimos, porque esto es un hecho constatado. Con la ayuda de nuestro guía espiritual o de nuestro ángel guardián, nos desplazamos y unas veces ayudamos a desencarnados que sienten odio, bien sea de existencias anteriores o de esta, y que a veces nos provocan enfermedades físicas por sus distorsiones,
bajando nuestra vibración. Otras veces nos llevan a planos donde aprendemos y hasta podemos ver a seres queridos. Y de los presentes, de los que estamos aquí presentes, ¿quién en cualquier momento no ha soñado con un ser querido y al despertar hemos dicho, lo he visto igual que cuando estaba vivo y he hablado con él tal o cual cosa? Pues bien, ya que nos desplazamos con la protección espiritual, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que hayamos estado con este o aquel ser querido? La práctica de la oración junto con la acción de pedir ayuda a planos superiores es una herramienta necesaria para efectuar ese cambio de vibración en nosotros y en el planeta, para favorecer esa transformación tan necesaria. Y todos nosotros siempre oímos hablar, hay que subir la vibración, debemos subir la vibración. Bien, ¿y cómo se efectúa esto? ¿Quién nos dice cómo efectuar esa elevación? A través de la oración. Porque todos ustedes saben que cuando oramos, nuestra vibración sube. Y si conecta con vibraciones de otras personas que están haciendo lo mismo, ayudamos al planeta a subir esa vibración. Pero volvamos a reflexionar sobre las reuniones mediúnicas, que es un tema tan importante. Es importante que nos sirvan de ejemplo, de ayuda, de estudio, también a nosotros mismos. Porque cuando estamos en una reunión mediúnica, estamos oyendo las necesidades espirituales de un espíritu, los errores y aciertos. Y esto se llama clase en directo. Tenemos una clase en directo y esto nos lleva a saber qué hacer y lo que no debemos hacer, porque nos lo están diciendo con sus ejemplos. La asistencia social busca el centro espírita que proporciona las enseñanzas y da las fuerzas precisas que le permitirán, por medio de la comprensión y del acatamiento de la ley de Dios, iniciar esa rehabilitación y esa ascensión espiritual en nosotros. La divulgación, como efectuamos en esta primera jornada espírita, es para informar, no es una doctrina proselitista, no, cuyo afán es convertir a los demás haciendo adeptos, no, ni mucho menos. Es una oportunidad maravillosa para poder empezar a entender el por qué ocurren las cosas, por qué nos ocurren las cosas. Y en este aspecto podemos decir el axioma: buscad y hallaréis. Por supuesto, les deseamos a todos ustedes pasen un día muy bonito con los hermanos mentores que nos acompañan, que abran sus canales de mente, de cuerpo, de alma, para poder absorber todo aquello que se nos va a dar. Tómenlo ustedes como un regalo para acercarnos más a la espiritualidad. Por mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias.